¿Ya viste a ese cerdo? Nos traicionó. ¿Por qué ya no estoy sorprendido? ¡Alcánzalos! Oye, deberíamos confiar de nuevo en él y esperar la reunión. Esos idiotas tratan de alcanzarnos. Ahora me las van a pagar. Para luchar con un ejército regular, creo que es demasiado. ¿Qué hacemos ahora? Hay que darle al radiador. Mejor detente. Y ahora nos dejan ir. Eso es lo que parece. Los perdimos. Ese camino, tómalo. Sí. Con cuidado. Palacio Presidencial. Tu arrogancia ha terminado en tragedia. Los rusos mataron a tus hombres y desaparecieron desarmados. Si hubiera enviado a mis tropas, el problema se habría resuelto. No recurriré a ellos. Tengo otros 30 hombres. Lo encontrarán y destruirán. ¿Hacia dónde se dirigen ahora? Después de tanto escándalo, seguro dejarán el país. De todos modos, me vengaré. Es tu asunto. Pero no en mi país. Llévate la carga. Entre más rápido, mejor. Y ve a cazar a tu enemigo como te plazca. Muy bien. Di a tus hombres que estén cargados y que tengan todo preparado. Servicio de seguridad. Sala de interrogación. Entonces, ¿deseas la recompensa? Sí, lo dijeron en la televisión. Sí, pero la recompensa es por información que nos ayude a capturarlos. Y aún no tenemos nada. Pero ya le dije todo. ¿Comprendes que debemos arrestar a tu padre? ¿Por qué? Es inocente. Solo los encontré por accidente en el bosque. ¿Dices que es inocente? Los terroristas usaron el auto de tu padre. Él dice que fue robado. Pero sabemos que es mentira. Que nos está engañando. Dime una cosa, muchacho. ¿Tú sabías que tu padre estuvo en el regimiento soviético, en la KGB? Son muchas coincidencias, ¿no lo crees? Suficientes para arrestarlo. ¿Pero por qué? Él es una buena persona, es inocente. Está bien. Perdonaré a tu padre. Y te daré 3,000 si vas con él y logras que te diga dónde están los terroristas y cuáles son sus planes. Creo que es una oferta interesante. ¿No lo crees, muchacho? Bébela. Nos rastrearon por mi móvil. Lo apagué muy tarde. Comandante, necesitamos hablar con Mamiev. Así es. Ya le causamos muchos problemas. Ellos no tienen tu fotografía, ¿verdad? No. Entonces tú irás con Mamiev. Ten. Entrégale esto. Dale las gracias a él y a Lisker de nuestra parte. Llévate el camión y lo dejas en el camino. Entiendo. Oh, aquí viene nuestro transporte.
Véndanos su camioneta. ¿Ah? Casa privada. Lisker. ¿Hay extraños en la casa? Vamos, tenemos que hablar con tu padre. Trae las cosas. Es por allá. La carretera termina aquí, así que caminaremos. Ronin, la mochila. Vámonos. Me pregunto por qué nos encontraron tan fácilmente. El pueblo está inquieto. Revisan los autos, rodean la terminal. Deberían esperar a que todo se calme. No tenemos tiempo, necesitamos llegar a la tienda. Está custodiada. Desafortunadamente, no tenemos otra opción. ¿Puedo ser de ayuda? No, gracias. Ya nos has ayudado bastante. ¿Arrestamos a este? No, los otros se encargarán de él. Lisker, olvidé decirte algo. Quemamos tu camioneta. Aquí hay 30 grandes. Espero que sean suficientes para que compres otra. Es una compensación por las molestias. Muchas gracias. Ahí está nuestro hombre. Pues vayamos por él. Sí, andando. Tienda del ministro de Defensa. Como sabemos que los rusos llegarán en cualquier momento, enviamos una emboscada. Sus hombres se encargarán de esto. Bien. ¿Y acerca del cargamento quedaría sin daño? No se preocupe, el cargamento ya fue llevado a otro lugar anoche. Excelente. Buen trabajo. Ahí están, los camiones con el cargamento. Velos. Lo lograremos. ¿Por qué no lo interceptamos? Yo digo que eso podría ser un error. Solo espero que no envíen muchos guardias
a vigilar los transportes. Ronin, ¿Ah? ¿nuestros explosivos? Están listos y me encantaría utilizarlos ya. Ah, sí, bien. Encárgate del camino. Sí, señor. ¿Crees que podrá? ¿Cuál es el problema? Todos pueden. Demon, ¿por qué lo cuestionas todo el tiempo, Déjalo vivir y aprender como Alaba. ¿Crees que vuelva con nosotros? ¿Quién sabe? Me preocupa más saber por qué el general decidió enviarla con nosotros. Ella es su hija, y esto es peligroso. Sí. Por supuesto, es una gran combatiente. Pero al final es mujer. Eso es cierto. Pero no es divertido sin ella. Casa privada. ¿Dónde están todos? ¡Amina! ¡Leila! Tranquilo, tranquilo. Después de todo, solo es un pobre anciano. Y necesitamos que nos diga algo. ¿Dónde está mi esposa y mi hija? No tengo idea. Mejor dinos cómo traicionaste a tu patria y cómo te uniste a los rusos. No lo es desde hace 20 años. No comprendo. ¿Por qué hiciste eso? Explícamelo. ¿Por dinero? Podrías ganarlo de una manera más fácil, igual que tu hijo. ¿Qué quieres decir? Le ofrecimos una recompensa por la cabeza de los terroristas. ¿Qué dices? ¿Mi hijo Aliscar? Mientes. Él no haría eso. Pues lo está haciendo. Sirve a su nación y gana mucho dinero. Y tus chacales serán atrapados. Pronto llegarán a la tienda buscando algo que no encontrarán. Y los hombres de Bakir los estarán esperando. Denle un pañuelo a este viejo. Padre. ¡Vayan a la camioneta ya! Casa privada. ¡Deprisa! Padre, ¿qué ocurre? Tienen que irse ahora. Lleva a tu madre y a tu hermana con el tío Iris. ¿Pero qué hay de ti? Debo ayudar a los chicos. Padre, ellos no valen la pena como para arriesgarse tanto. ¿Cómo dices eso? Si tú los traicionaste. Mira, mujer, mira qué clase de hijo tenemos.
Él nos traicionó a todos. Llévatelas de aquí. Padre, déjame explicarte. ¡Ya váyanse! Pero padre... ¡Ya cállate! ¡Ay, no! Vengan rápido. Tienda del ministro de Defensa. Están terminando de cargar. ¿Qué hacemos? Todos listos. Vamos por ellos. Seguro. Aquí vienen. No son muchos. Ronin, tira 5 metros sobre el camión y hazlo con cuidado. Necesitamos el transporte. Ajá. Listos. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Salgan todos! ¡Que nadie se mueva! ¡De dónde vino esto! ¡Demon, cúbrelo! ¡Ronin, a un lado! ¡A un lado! ¡Cúbranse! ¡Vamos, fuego! ¡Lo tengo! ¡Ronin, corre! ¡Rápido, corre! ¡No! ¡Saque! ¡Cúbranse! ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡No salgas ahora, idiota! ¡Abajo! ¡Chicos, corran! ¡Vamos con él! ¡A la camioneta! ¡A la camioneta! ¡Redención para mi hijo! ¡Suban! ¿Qué estás haciendo? ¡Ven! ¡Entra rápido! Residencia de Situaciones Extraordinarias. Tamara, ¿a dónde vas? Con mis padres. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Antes eras buena persona, pero te envolviste con políticos y ahora eres un delincuente. ¿De qué estás hablando, mujer? Porque las personas que nos salvaron ahora están siendo cazadas como si se trataran de animales. ¿Entiendes? Son criminales. ¿Y tus jefes son tus amigos? Fueron ellos quienes me apuntaron con un arma y no los que dices que son criminales. Has caído muy bajo y tú te has vendido por dinero. Y no deseo que mi hijo viva contigo. Recuerda, si estas personas mueren o caen en prisión, serás el único culpable. Y lo llevarás en tu conciencia. Tamara. Ay. El teléfono. Steve, soy yo. Sí, es el teléfono de Cyber. ¿Se encuentran bien? Aeródromo del ministro de Defensa. Bakir, ya deben haber terminado con la carga. En 30 minutos volveremos a casa. Excelente. ¿Alguna otra noticia que quieras decirme? Si se refiere a los perros rusos, ninguna todavía. Después de que escaparon, no hemos sabido nada de ellos aún.
Saidov, Departamento General. ¿Qué está mirando? ¿Qué espera? Abra la puerta. Tenemos un asunto importante del gobierno. ¡Vayan a ver qué pasa! ¿Se encuentran bien? Ve por Saidov y los pilotos. ¡Suban al avión! ¡Muévanse! ¡Levántate! ¡Rápido, rápido! ¡No apunten a los soldados! ¡Disparen a los neumáticos! Buenas noches, Anatoly Mikhailovich. Lamento despertarlo, pero estamos a punto de llegar en un avión. Rusia, Agencia de Operaciones Especiales. ¿De dónde sacaron un aeroplano? Es un presente de Bakir. Él viene con nosotros. Sí, él es un sujeto muy agradable. Él tenía el cargamento listo para nosotros. ¿Bakir? ¿Estás bromeando? ¿Qué vamos a hacer con él aquí? Bueno, no lo sé, usted lo sabe. Si no lo necesita, lo podemos arrojar del avión. Es un terrorista internacional. Oiga, general, necesitamos un favor. 30 minutos antes de la frontera, nos debe dar una pista. Creo que nuestra defensa aérea no nos recibirá con el cargamento que llevamos. Claro que no lo harán. Dame las coordenadas. Como diga, señor. Un momento. Caballeros, ¿qué necesitan de mí ahora? Digo, quiero saber qué pretenden hacer conmigo. Llama a tu presidente y dile que los rusos te quieren cambiar por la familia de Mamiev Kuriev. Señores, ¿qué escándalo internacional es este? Quiero verlos en cuanto se entere mi presidente. ¿Eso crees? Con toda la información comprometedora de tu presidente, eso sí. Pero para ti es una oportunidad, la única de volver a casa. No lo arruines. Solo que Mamiev es como una roca en mi corazón, Ronin. Después de todo, somos mercenarios y jugamos por dinero. ¿Pero acaso Mamiev murió por nosotros? ¿O lo hizo por algún ideal? No, Demon. Nos arriesgamos por dinero cuando fuimos a Albania, sin permiso de Kulikov. Pero volvimos sin dinero. Solo admite que está en tu corazón. Lo único que no comprendo es qué quiso decir con redención para su hijo. Supongo que nunca lo sabremos. Transnistria.
Comandante, general, ¿qué están haciendo aquí? No esperaba encontrarte aquí. Ellos me llamaron. Qué gracioso. Es gracioso que ninguno de nosotros lo notara, porque ni siquiera se parecen. Algunos lo sabían, pero guardaron silencio. Dicen que el chamán hizo un ritual. ¿Es por eso que saliste del hospital y cruzaste 2 fronteras? Entiendo que Steve no ve nada, pero ¿y yo? Es buena actriz. Es una mujer. Padre, hay algo que quiero decir. Me quedaré con ellos. ¿Es en serio? ¿Eso quieres? Con todo mi corazón. Lo pensaré. Ve, hablaremos más tarde. Bienvenida. ¿Cómo te sientes? Oh, estoy bien. Hola. Dame un abrazo. Entonces, después del ritual, ¿ninguna bala nos hará daño? Nos volverá invisibles. Sería grandioso. ¿Tiene un minuto? Eso de los rituales no existía en mis tiempos. Fui el único sobreviviente de mi grupo. ¿Qué es eso? Ese sirve para atraer espíritus. ¿Y este? Ese te ayuda a resistir todo. Uy, me gustaría resistir. ¡Ah! Solo un hombre puede tocarlo. Es broma. Qué gracioso eres. Pero los principiantes no creen en esto, ¿cierto? Es cierto, comandante. Bueno, todo está listo. Seguro volverá. A todos invisibles. A las balas. ¿Y usted cree en eso? He buscado hombres. A los mejores. Lo que hagan no me importa. Aunque mi época fue diferente. Peleamos por la misma causa. Toma.